Buenos días, señores alumnos. Muy bien, siendo las 9:13 de la mañana del día 3 de diciembre, vamos a iniciar nuestra sesión número 33, en la cual vamos a continuar con la práctica dirigida que estuvimos viendo la clase pasada. Si por favor me pudieran confirmar audio y video. Muy bien, entonces comencemos. La clase pasada vimos un poco acerca de los campos eléctricos. Vamos hoy día a continuar con este ejercicio. Lo voy a volver a hacer la descripción de cómo obtengo estos sistemas. A ver, vamos a empezar. En este ejercicio nos daban un arreglo de capacitores, ¿no? Y nos piden como primer punto la capacidad equivalente entre los puntos A y B. ¿Listo? Eso es lo primero que nos piden. Entonces vamos a concentrarnos primero en esta parte. Tenemos un arreglo poco convencional, por así decirlo. En este caso la distribución está a lo vertical, no es de los sistemas que estamos acostumbrados a ver. Entonces, acá dos cosas. Uno es, si ustedes pueden darse cuenta de las distribuciones, de los arreglos que están en esa distribución, ¿no? Me refiero a si pueden identificar agrupaciones serias, agrupaciones en paralelo, pueden trabajar de manera directa. Si no observan estas agrupaciones, no les es tan sencillo de darse cuenta, lo cual es perfectamente normal, ¿no? Entonces, podemos redibujar el circuito, ¿ya? Y para redibujar el circuito, lo mejor es colocar a cada nodo un nombre, ¿ya? Es lo mejor. Para, de acuerdo a eso, dibujarlo y llevarlo a la forma que nosotros conocemos. ¿Listo? Entonces vamos a proceder. Entonces tenemos acá el arreglo. Entonces acá tenemos un nodo. Tenemos los extremos son A y B. Entonces podríamos llamarlo a este punto C y este punto D. Después este punto E. Este punto sigue siendo B por la proximidad. Entonces, pudieran dibujarlo. Una opción sería dibujarlo acá A, por acá que esté B, y podríamos dibujar así. De A sale un capacitor, llega al punto C, de acá tenemos tres capacitores juntos en un arreglo que ya me puedo ir dando cuenta que están en paralelo, pero si no, acá tenemos este arreglo. ¿Listo? Entonces acá tendríamos el arreglo C y D. Después de D sale otro capacitor. Podríamos dibujarlo, ¿qué les parece? De esta manera. Y llegaríamos al punto E. Y de acá tenemos un arreglo de dos capacitores. Entonces, acá vamos a sacar este, ponerlo más arriba. Ahí. Y acá tenemos así. Tendríamos de esta manera. ¿Listo? Y ahora sí, ese sería el punto B, que es lo mismo. Entonces, acá tendríamos la misma representación. Es lo mismo, solo que estemos redibujado para a la hora de empezar a reducir
estos pequeños arreglos que vemos acá, podemos darnos cuenta de que vamos a tener al final, reduciendo estos paralelos, vamos a ver que tenemos acá un equivalente, acá otro equivalente, acá tendríamos A y B, ¿listo? Y acá es donde me pide calcular el C equivalente, visto desde A y B. Como que yo me parase en este punto y lo que viera hacia adentro, ¿no? Voy a operar, en este caso veo que esto es en serie y resuelvo. Muy bien, entonces esta es una manera de representarlo, ¿no? Estoy cambiando de esta representación en vertical a esta representación mucho más conocida. Muy bien, entonces eso es lo que vamos a hacer, ir resolviendo cada arreglo conocido, como son los paralelos. Muy bien, entonces vamos a resolver este arreglo que tenemos entre C y D. Muy bien, entre C y D yo tengo 3 capacitores en paralelo. ¿Listo? 3 capacitores que están en paralelo. Muy bien. Cuando están en paralelo, los capacitores, para hallar el equivalente, el capacitor que los va a representar, la operación que debo hacer es simple. Es una operación de suma directa. ¿Sí? Entonces, este viene a ser C2, C3, C4. Entonces, si yo llamo CP1, CP1 va a ser igual a C2 más C3 más C4. Bien, entonces podemos darle valores. Me dice que C2 vale 2, igual que C4, y C3 vale 5. Entonces sería 2, 5, 2. Muy bien, entonces acá sería igual a... Esto va a ser igual a 2 más 5 más 2. Como todos están en microfaradios, CP1 va a ser igual a 9 microfaradios. Muy bien, ya tengo mi primer equivalente. Tengo acá otro arreglo conocido, fíjense la forma que tiene, ¿no? Es un paralelo. Entonces, acá tendríamos este arreglo, donde también vamos a aplicar lo mismo, ¿no? Como es paralelo, aplicamos exactamente lo mismo. Entonces acá lo que tenemos es a C6 con C7. Entonces si llamamos CP2 a este arreglo, va a ser igual a C6 más C7. Y esto va a ser igual a, los pares valen 2, los impares valen 5. Entonces CP2 va a ser igual a 7 microfaradios. Muy bien, ya tengo estos dos arreglos que eran los más notorios, los más rápidos de resolver. Y ahora veo cómo quedaría el circuito. ¿Y cómo va a quedar el circuito? Como hemos visto acá. ¿Listo? Entonces, representamos, acá serían los terminales A. De A sale el capacitor C1. Llega a este punto y se encuentra con el capacitor, el nodo C y D. Entonces entre C y D ya va a haber ahora un solo capacitor. Si gustan, mantenemos esto. Este es C, esto es D, y acá sería CP1. ¿Listo? De D hay un capacitor para llegar al punto E. Entonces acá, capacitor, y llegamos al punto E. Este viene a ser C5. Muy bien. Y de E para llegar a B, ¿no? Tenemos este arreglo que ya hemos resuelto. Este era E, perdón, y acá era B. Y tenemos que entre E y B está CP2. Entonces, por acá va a venir CP2, que va a llegar hasta el punto
hasta el punto B. Muy bien, ahora vemos que acá todo el arreglo se trata de capacitores que están en serie. Y cuando están en serie, entonces acá tienen que tener mucho cuidado, acá se coloca así. Cuando son varios, ¿no? Ponemos la fórmula general y sacamos todo de una manera más rápida. Cuando quiero usar la fórmula abreviada, tengo que ir agrupándolos de 2 en 2. Primero estos dos, después estos dos, los resultados después dos, pero voy a tomar más pasos. Entonces, lo mejor es acá poner así. La fórmula general. ¿Qué me dice la fórmula general? Es 1 entre C equivalente. ¿Por qué C equivalente? Porque ya no hay más. Si yo agrupo todos estos, ya me quedo sin ningún capacitor que esté fuera de la agrupación. ¿Sí? Entonces, como es el último cálculo que ya haría, ya puedo colocar 1 entre C equivalente. Y eso va a ser igual a 1 entre C1 más 1 entre CP1 más 1 entre C5 más 1 entre CP2. Listo, ya tenemos nuestros valores, nuestro arreglo, ¿no? En serie, ya representado por su fórmula. Y acá colocamos, ¿no? Acá sería un quinto más un noveno más un quinto más un séptimo. ¿Listo? No nos olvidemos que esto que me va a dar, me va a dar 1 entre C equivalente, va a ser igual, ¿cuánto saldría esto? A ver. A ver cuánto sale, cuánto les sale a ustedes. A mí me ha salido operando 0.654. ¿Sí? De donde aplicando la inversa, ¿no? C equivalente pasa multiplicando, 0.650 pasaría dividiendo, tendría que C equivalente es igual a 1.53 microfarads. Si pueden ustedes sacarlo como fracción, tienen calculadora para obtener fracciones directamente, perfecto. De lo contrario, pueden dejarlo así en forma con decimales. A ver. Está bien, cita Guzmán. 0.54 está bien. Pueden usar 3, 4 decimales, no hay inconveniente. Si están usando algún libro, a veces uno calcula y no salen los valores exactos. Lo mejor es que ustedes calculen, digamos, todo lo que calculen acá adentro, antes de la respuesta final, puede tener 3 hasta 4 decimales, depende de ustedes. El redondeo es a partir del punto 6. Perdón, acá era 0.6539. Entonces yo quiero trabajar con 3 decimales. 0.65, como era 394. Si hubiera sido 364, si hubiera sido 353. ¿Listo? Entonces, puedo trabajar acá todo lo que está acá en el interior con 3 decimales, pero la respuesta final la doy recién con 2 decimales. ¿Listo? Esa es una forma, porque a veces uno calcula siempre con 2 decimales, y es el redondeo, y cuando va a ver con la respuesta del libro, nunca coincide. Entonces, una manera de acercarse a esa respuesta es utilizando al interior 3 decimales, y ya en la respuesta final se redondea a 2 decimales. Muy bien. Entonces, ya tenemos la capacidad equivalente.
¿no? Esa es la capacidad equivalente. Ahora, el problema que me estaba pidiendo, el problema me pedía, aparte de la capacidad equivalente, dice la carga total. ¿No? Me dice, si la diferencia potencial entre A y B es 60 voltios, calcular la carga total. Muy bien, vamos a determinar la carga total rápidamente de la siguiente manera. Ustedes llegaron a ese circuito y lo vamos a dejar así, tal como lo han calculado. Han llegado a este circuito. ¿Listo? Ahora, entre A y B vamos a conectar una batería de 60 voltios, me dice. Muy bien. Entonces, a la hora que yo coloco la batería, ¿qué va a producirse? Va a haber un flujo de electrones, va a haber carga. Como está todo en serie, ¿qué significa? Que por ellos va a recorrer la misma carga Q. Entonces, este era C1, este era CP1, este era C5 y este era C7, si es que no me estoy equivocando. No, perdón, CP2, ¿no? CP2. Muy bien, esto era, así era mi distribución. ¿Listo? Pero ya sabemos que todo esto de acá, ya sabemos que toda esta parte que vemos acá, ya la hemos calculado, ¿no? Y nosotros ya lo hemos llamado C equivalente. Entonces ya tenemos esto. Entonces, ¿qué me dice la fórmula? La fórmula me dice de capacitor, me dice que C es igual a Q entre B. Eso me dice la fórmula, ¿sí? Entonces, si yo quiero calcular la capacidad equivalente, no, perdón, ya tengo la capacidad equivalente, quiero calcular la carga total, que es la parte A, la carga total, ¿no? Entonces, la carga total va a ser igual al C equivalente por la diferencia de potencial. Y esto no va a ser otra cosa más que, hemos dicho que el C equivalente era 1.53 a 1.53 micro, o sea, por 10 a la menos 6 por 60 voltios, de donde la carga total va a ser igual, mantengan la parte exponencial, no necesitan hacer el cálculo alguno ahí, reducir. Entonces solo multiplicando coeficientes vamos a tener que esto me sale 91.8 por 10 a la menos 6 coulomb, ¿ya? O lo que es igual a 91.8 microcoulomb. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos nuestra segunda respuesta. Nos vamos a la parte B. Esa sería la carga total. La carga que... Esto es la carga total, a lo que se refiere que esta carga debe salir de la fuente para alimentar a toda la red de capacitores. ¿Listo? Por eso representamos a toda esa red de capacitores por un C equivalente. Muy bien. Ya hemos calculado la carga total. Muy bien, entonces ahora, a ver un comentario. Dice acá. Estaría mal la respuesta si no pongo el 10 a la menos 6. Sí, no estaría bien porque no me estarías diciendo solamente 91.8 coulomb, ¿no? Tienes que ponerlo ya sea de esta forma, por 10 a la menos 6, o de esta manera. ¿Sí? Así, abreviado, ¿no? Comunidad de ingeniería, micro coulomb. Entonces yo ya sé, con micro ya sé que es 10 a la menos 6. Por eso acá no se hagan problema, acá solo multipliquen 60 por 1.53 y repiten la parte exponencial.
Entonces, responden así, está bien. Responden así, también está bien. Muy bien. Veamos otro punto. Entonces, la parte B. La parte B, ¿qué me indica? La parte B me dice la carga en C4. La carga en C4. Muy bien. Para eso vamos a la segunda presentación donde vimos dónde estaba C4. Me están pidiendo la carga en C4. Es como decir que me están pidiendo un Q4. La carga. ¿Ya? La carga acá, Q4. Acá habíamos hecho un circuito, miren. Acá está. Es como decir la carga en Q4. Como sumamos que me están pidiendo la carga en este punto. ¿Sí? En este punto. Muy bien. Miren. Para yo... Ya tengo C4 tengo. Me están pidiendo Q4. Entonces, ¿qué debería conocer? La fórmula es sencilla. La fórmula C es igual a Q entre B. Si ya tengo C y me piden Q4, necesito calcular el voltaje B. Muy bien. Entonces necesito, en otras palabras, calcular el voltaje B4. Pero ¿cómo que veo acá? Acá hay un paralelo. Acá este C3 va a tener también su propio voltaje y C2 también su propio voltaje. B2, B3 y B4 van a tener su propio voltaje. Pero en paralelo, ¿qué se cumple? Que B2, B3 y B4 tienen que ser iguales. Van a ser iguales. ¿Y van a ser iguales a quién? Al voltaje entre los puntos C y D, ¿no? Que es común a todos. Entonces, lo que yo necesito calcular es BCD. Eso necesito calcular, este valor, BCD. Calculando BCD es como que he calculado B2, B3 y B4. Entonces, vamos a calcular ese valor. Entonces, tenemos acá, me están pidiendo este valor de acá, este BCD. Acá es BCD. ¿Listo? Vamos a dibujar acá, este es el punto C y este es el punto D. Muy bien. BCD. ¿A qué sería igual BCD? Vean este circuito. Necesito ahora conocer BCD. Tengo CP1. ¿Y qué me dice? ¿Cuál es la carga que pasa por él? La carga es la carga total. Es el Q total. Entonces, primero, B4 es igual, hemos dicho a B3 y es igual a B2. Y esto va a ser igual a BCD. Y BCD, ¿a qué va a ser igual? BCD va a ser igual a, de esta fórmula despejando, sería Q entre C. ¿Qué Q? A Q total sobre CP1. Entonces ahora que tenemos, que esto va a ser igual a 91.8, pueden ponerlo así, micros sobre CP1, ¿cuánto valía? A ver, vamos acá. CP1 valía 9 microfaradios. Entonces colocamos 9 micros. Pongo así micro, para no estar poniendo por 10 a la menos 6, porque ya sé que acá micro con micro se elimina y voy a tener que BCD va a ser igual a, ponemos 91.8 entre 9, me va a dar 10.2, a ver, muy bien, si ya lo calcularon, muy bien, 10.2 voltios. 10.2 voltios. Muy bien, ya tenemos este primer valor. Tenemos este valor, como he dicho, al tener BCD es como tener B4. Y ahora sí puedo calcular Q4. ¿Listo? Q4. Entonces, vamos acá. Entonces, Q4 va a ser igual a C4 por B4.
Y esto va a ser igual a C4 es 2 microfarads. Pueden poner así, miren. 2U. Es otra forma también. Bien, pueden poner así. En vez de poner por 10 a la menos 6, pueden poner 2U por B4. B4 es igual a BCD por 10.2. De donde Q4 va a ser igual, multiplicamos por 2, bueno, sería acá 20.4, ¿no? Vamos a verificar acá, 20.4, la U permanece, U de micros, y la unidad de la carga, coulomb. 20.4 microcoulomb. Esa es la carga que va a haber. Esa es la carga, está bien, 20.4. ¿No? La carga que va a haber en el capacitor C4, ¿no? Que es lo que nos pedía en el punto B. ¿Bien? Esa es la manera. Esa es la manera como tienen que calcular. Listo. Ahora nos vamos a ver la parte C rápidamente. La parte C me dice la diferencia de potencial en C6. La diferencia de potencial. Entonces, ahora lo que me está pidiendo es B6. Este voltaje me están pidiendo, esa diferencia de potencial. Este capacitor que está al frente de él tiene su propia diferencia de potencial, que es B7. Pero por estar en paralelo, B6 y B7 son iguales. ¿A quién? A B, al voltaje. Esto va a ser igual al voltaje EB, entre E y B. Va a ser igual. Muy bien, entonces vayamos al circuito. Muy bien, acá está el voltaje que quiero calcular. B6, B7. Entonces, y acá es el voltaje B, EB. ¿Por qué? Como acá no hay ningún elemento, no hay nada acá, este punto B es el mismo B que tenemos acá. ¿Por qué? Porque no hay nada. Si hubiera algo, ya no se puede. Pero como no hay nada, punto B, punto B. Punto B acá si quieren, punto B acá, punto B en cualquier punto. Muy bien. Entonces, ¿cómo calculo BB? Igual como calculé BCD. ¿Listo? Entonces, nos vamos acá. Este es el punto donde quiero calcular. B, E, B. Y hemos dicho, este es mi punto E y este es mi punto B. Muy bien, entonces, la parte C. B6 es igual a B7, y esto va a ser igual a B, EB. Y B6 a qué es igual, o BB a qué es igual, B6 va a ser igual, ¿a quién? A la carga total que está pasando por CP2. Y esto va a ser igual, la carga total era 91.8 micros sobre CP2, me había salido, parece que sí, 7 microfaradios, ¿no? Sobre 7 micros, de donde B6 va a ser igual, a ver, 91.8 entre 7, vamos a tener 13.11, sí, a ver, sí, perfecto, 13.11 voltios. Listo. Y ahí hemos resuelto nuestro problema. Listo, ahí están los valores. Si yo calculo el voltaje en cada capacitor que vemos en esta red, ¿no? Si le calculasen acá el voltaje en cada uno, la suma de estos voltajes tiene que darme 60 voltios. Ningún valor acá adentro debería darme, ¿no?, más de 60 voltios. Si ustedes por algún efecto de cálculo les sale acá 60.3, no puede ser mayor que la fuente, pues. No puede darme ese valor mayor que la fuente. Entonces ahí algo hecho mal, algo no es
lo he calculado bien, por eso me da ese valor. Y rápidamente tienen que recalcular. ¿Ya? Entonces, recapitulando un poco, para resolver estos ejercicios, primero fíjense si, tal como les dé el circuito, ustedes pueden rápidamente identificar conexiones serie y paralelo, arreglos en serie o en paralelo. Si pueden identificarlo rápidamente, trabajan con ese circuito directo. Si no, lo redibujan. De esta manera, por ejemplo. ¿Ya? Y para redibujar, lo mejor es poner en cada punto de unión letras. A, C, D, E, las letras que ustedes quieran. ¿Para qué? Para después identificar entre A y C un capacitor, entre A y C un capacitor, entre C y D 3 capacitores. ¿Cómo están conectados? De esta manera. Ahí ya me voy dando. Estos están en paralelo. Entre C y D 3 que están en paralelo. Entre D y E un capacitor, un capacitor. Entre E y B, entre E y B, dos capacitores en paralelo. ¿Ven? Ahí se van dando cuenta. Y después ya es resolver cada arreglo por individual, ¿no? Cuando los puedo identificar rápidamente. ¿Listo? Calculan el equivalente, resolviendo cada arreglo individual y después el arreglo final, ¿no? Y lo mejor es ir teniendo así estos circuitos. ¿Para qué? Para a la hora que me pidan calcular ya algo más específico, como son voltajes o cargas, sepa de dónde viene o dónde debo calcular ese parámetro que me piden. ¿Ya? Por ejemplo, acá me pedían que calcule yo la carga en el C4. Para calcular yo la carga necesitaba voltaje. Pero acá veo que todos estos voltajes están en paralelo y este paralelo, ¿no? Yo lo puedo representar por BCD, que es lo mismo, por BCD. ¿Y quién estaba en BCD? Era CP1. Entonces voy a mi circuito final, acá encuentro mi CP1 y acá están mis puntos C y D. Entonces, calculando yo BCD es como calcular B4 y con eso ya calculo Q4. ¿No? Es lo que estoy haciendo acá, ¿no? Es lo que hago acá después en esta parte, ¿no? Voy a calcular el BCD, como ya tengo mi circuito final, ¿no? Calculo mi BCD y después calculo mi Q4. De la misma manera hago con el cálculo de B6 que me han pedido. Muy bien. Tenemos ahora otro tipo de circuitos, donde tenemos circuitos netamente resistivos, pero aquí el tratamiento es exactamente el mismo que en el caso de capacitores. Es igual. Cuando yo tengo una sola fuente de alimentación, una sola fuente, quiere decir que yo lo primero que tengo que hacer es reducir todo el circuito. Reducirlo todo a la mínima expresión. ¿Y cuál sería esa mínima expresión? Va a ser una fuente de alimentación con una sola resistencia equivalente. ¿Listo? R equivalente. Esta R equivalente representa todas estas resistencias. Y acá sería mi fuente de voltaje. Y por acá, ¿quién circula? Por acá circula una corriente I total. Una corriente I. ¿Listo? Muy bien. Entonces, la primera parte me pide calcular el equivalente. Muy bien. Entonces vamos a calcular. Voy a tener acá. Mi circuito sería, ya, a ver. Mi circuito tiene esta apariencia. Tiene esta forma, resistencia, resistencia, resistencia. Y acá también tiene asociadas otras resistencias. Así tenemos nuestro circuito, ¿cierto? Sí. Muy bien. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es ir identificando qué tenemos acá. Por ejemplo, acá tenemos una resistencia, acá tenemos, ¿no?, todo este arreglo. A mí me interesa calcular el R equivalente. El R equivalente visto desde la fuente. Entonces, de la fuente hacia adentro. Acá va a estar mi R equivalente. Lo que yo desde acá ve hacia adentro. Entonces empezamos desde el fondo. Muy bien. ¿Y qué puedo yo observar acá?
Acá tengo un nodo, un punto de unión, sale una resistencia hacia abajo, sale una resistencia hacia la derecha, termina esta resistencia y a continuación tengo otra resistencia, termina esta resistencia y a continuación otra resistencia. Fíjense, estoy diciendo a continuación, a continuación. Significa que estas tres resistencias se encuentran en serie, ¿sí? Todo este bloque de resistencia que tenemos acá están en serie. Muy bien, y si están en serie, entonces aplicamos mi fórmula. RS1, por ejemplo, va a ser igual. A ver qué valores tienen estos. Resistencias son R4, R6 y R5. R4 y R5 valen 4 y R6 vale 6. 4, 6, 4. Muy bien, entonces ponemos acá. Esta vale 4 ohmios, esta vale 6 ohmios y esta vale 4 ohmios. En serie, el equivalente en serie es una suma directa. Entonces de acá 4 más 6 más 4. Entonces voy a tener que RC1 va a ser igual a 14 ohmios. Listo, suma directa. Muy bien, ahora mi circuito, ¿cómo quedó con este RC1? Mi circuito va a quedar de la siguiente manera. Puedo ponerle un nombre acá. De repente este punto puede ser A, este punto puede ser B, este punto puede ser C y este punto puede ser D. Entonces acá tengo C, acá tengo D. Acá puedo dibujar así, A y B. Listo. Muy bien, tengo C y D, puedo poner sus valores de una vez. Sería R1, R3 y R2. R1 y R2 valen 4 y R3 vale 6. 4, 6, 4 igual. Entonces, 4, 6, 4. Muy bien. Entre C y D una resistencia, pero entre C y D también va a estar este equivalente llamado RC1. Entonces, podemos ponerlo por acá. Y este es mi RC1. Fíjense que yo he dicho entre C y D, esta resistencia que vale 6, y entre C y D también, ¿no? Esta otra resistencia RC1. O sea, entre esta resistencia una, entre esta resistencia otra. Entonces, estoy diciendo que entre estos dos puntos hay dos resistencias. Cuando dos resistencias o más comparten dos puntos, están en paralelo. Entonces, acá podemos identificar un paralelo. Listo, acá hay un paralelo. Y vamos a llamar a este paralelo RP1. Y esto va a ser igual a... Acá podemos usar la fórmula abreviada, como son solo dos resistencias, en la cual va a ser 6 por RS1 sobre 6 más RS1. ¿Listo? Y esto va a ser igual a 6 por 14. A ver si me ayudan con el resultado. Y 6 más 14. Acá es 20. Acá sería 3 décimos. Serían 44.2. A ver, verifiquen. RP1 va a ser igual a ver si me dan ese resultado, por favor. Y acá nos vamos al circuito final ya. 4. A ver. Sí, entonces 4.2, ¿no? Perfecto. Muy bien. Muy bien. Así, por favor, traten de participar. Esos también son puntos para ustedes. Si se equivocan, no pasa nada. Al contrario, la participación es lo que importa. Y acá así nos quedaría el circuito. ¿Listo? Mis puntos C y D
mi punto A y mi punto B. Acá es 4, 4 y acá está mi RP1. Y fíjense cómo están ahora mis resistencias. Una a continuación de otra. ¿Ven? En C no hay nadie más. Solo está estas dos resistencias. Entre RP1 y R4 no hay nadie más. Solo el punto. Nadie más. Así tiene que estar. Esta es una serie. Si hubiera algo acá, no, ya no es serie. ¿Sí? Entonces, acá ya tengo una serie. Y fíjense, si agrupo estas tres, ya no queda nadie más. Entonces, puedo decir que mi R equivalente va a ser igual a 4 más RP1 más 4. Y esto va a ser igual a 4 más 4.2 más 4. De donde R equivalente va a ser igual a 12.2 ohmios, ¿sí? 4, 8, 12 ohmios. Listo. Ese es mi R equivalente. Muy bien. Entonces ya tenemos mi R equivalente. Acá tengo algunos circuitos que he utilizado. ¿Qué más me pide el problema? La corriente I. Perfecto. Entonces, esta ha sido la parte A. Vamos a ponerla acá así, la parte A. Y la parte B me está pidiendo la corriente total. Esta corriente. Entonces, para calcular la corriente total, vamos a borrar un ratito estos nombres. Los ponemos acá, A y B. Y ahora sí le conectamos la fuente. Conectamos acá la fuente. La fuente era de... A ver. La fuente es de 24 voltios. Entonces, esa la vamos a conectar acá. 24 voltios. Y cuando conecto acá la fuente, aquí aparece mi corriente total. Una I. Muy bien. Entonces, y recuerden el circuito decía que esta I, ¿no? Va a pasar por una R equivalente. Entonces, colocamos así. La corriente I. ¿Recuerdan la ley de Ohm? La ley de Ohm era B es igual a I por R. Entonces, I va a ser igual a B, que B, el voltaje de entrada, 24, entre mi R equivalente. Mi R equivalente es 12.2, de donde I va a ser igual, a ver, ¿cuánto sale eso? Acá me dicen 1.97, a ver, vamos a ver. A ver, 1.97, conforme. 24 entre 12.2 y esto es conforme, ¿no? Entonces, 1.97 amperios. Ya tenemos la corriente total. 1.97 amperios. Listo. ¿Qué más me pide el problema? La corriente IX y la potencia por R6 me está pidiendo, ¿ya? Entonces, la corriente IX que pasa por R6. Muy bien. Entonces, fíjense que lo que me está pidiendo es la corriente por esta resistencia. Acá está IX. Listo. Esto me está pidiendo, esta corriente. Pero fíjense que esta corriente va a pasar, como todo es una serie, va a pasar por acá y va a pasar por acá. Es la misma. IX, IX. En otras palabras, si todo eso yo lo he reducido por RC1, esta IX tiene que pasar por IX, por RS1. Eso es lo que tiene que pasar. Entonces, acá estaría IX. Entonces, me piden, necesito IX, me piden IX, tengo RC1. ¿Qué me faltaría acá? Me estaría faltando
más menos, llamémosle por ejemplo BS1. Pero BS1 está en paralelo, justo acá me dice, con 6. Acá voy a tener B6 más menos B6. En paralelo, B6 y BS1 tienen que ser iguales. ¿Y esto a qué va a ser igual? Al voltaje entre los nodos, a B, CD. Entonces, yo necesito calcular este BCD. Esto necesito calcular para después calcular IX. ¿Y cómo voy a calcular BCD? Yo tengo RP1, conozco, lo calculé acá, y conozco también la corriente que pasa por RP1, porque como todo esto está en serie, pasa I, la corriente I. Entonces, I por RP1 me va a dar BCD. Esto lo vamos a ver acá. Entonces tenemos que Bx va a ser igual a, o bueno, le había puesto BRC1, ¿no? BRC1 es igual a B6 y este es igual a BCD. ¿Y BCD a qué es igual? Es igual a la corriente I por RP, era RP1, por RP1. Por lo que BCD va a ser igual a 1.97 por RP1 vale 4.2 por 4.2, de donde el voltaje CD va a ser igual a ver, 1.97 por 4.2 me sale 8.27 voltios. Listo. Tenemos ahí el voltaje BCD. Muy bien, ya tengo mi voltaje BCD. Y ahora sí, ya puedo calcular IX. Entonces, IX va a ser igual a BRC1 entre RS1. Y esto va a ser igual a BCD entre RS1. Está. Entonces, IX va a ser igual a 8.27 sobre RC1 nos salió 14 ohmios. Es igual a 14 ohmios de resolución. Entonces acá entre 14. De donde IX va a salir 0.59 amperios. Listo, ya tenemos IX. Ya tenemos IX. Ahora me dice la potencia disipada por R6. La potencia disipada por R6. Esta es la parte D. Y este es más rápido todavía porque fíjense que acá tenemos así. Este es R6, que es igual a R6 vale 6 ohmios. Es igual a 6 ohmios. ¿Ya? ¿Y qué conozco yo además? Que por acá está pasando la corriente IX. Y una de las fórmulas, la potencia en R6 es igual, una de las fórmulas de potencia que es igual a I al cuadrado que I, IX. IX al cuadrado por R6. Esta es una fórmula, ¿no? Que habíamos visto de potencia. Potencia es igual a I cuadrado por R, que I y X, que R, R6. Entonces, esto va a ser igual
a 0.59 al cuadrado por 6, de donde la potencia en R6 les va a salir 0.59 al cuadrado por 6, sale 2.09 watts. 2.09 watts. Listo. Ahí tengo mis respuestas. Esa sería la potencia que va a disipar esta resistencia, ¿no? Casi 2.1 watts. Muy bien. Entonces, acá hemos visto ya un problema de capacitores. Hemos analizado cómo reducir una red de capacitores, hallar el equivalente y después calcular algún parámetro, ya sea voltaje, ya sea carga, que les pidan, ¿no?, en ese circuito. También hemos visto de manera similar cómo hacerlo cuando tengo una red de resistencias, ¿no? Cómo poder calcular algún parámetro como el voltaje, la corriente, ¿no?, parámetros que les puedan pedir, o incluso la potencia, que es en este caso. En el caso de capacitores me pueden pedir, pero hay fórmula, no se preocupen, hay fórmula, la energía almacenada, ¿no? Entonces hay una fórmula para calcular la energía, pueden utilizarla. Lo más común es voltajes y carga. Y en el caso de circuitos netamente resistivos, lo que nos piden por lo general son corrientes y voltajes. Y opcionalmente también lo que es la potencia. Potencia que disipa una resistencia o potencia que entrega la fuente. Por ejemplo, me pudieron haber pedido, ¿y cuál es la potencia total de la fuente? Entonces multiplicaban 24, recuerden, una de las fórmulas de potencia es V por I, 24 por 1.97, ¿no? Casi 48 watts, ¿no?, lo que va a entregar esta fuente. Con 48 watts debe alimentar a todo este circuito. Es la energía que necesita todo el circuito para trabajar. Si ustedes calculan la potencia de cada resistencia, de cada una de estas resistencias, R1, R2, R3, R4, R5 y R6, calculan todas estas potencias y después las suman, tiene que darle la potencia que entrega la fuente, que viene a ser casi 48 watts. ¿Ya? Pueden probar ustedes a ver calculando las corrientes en cada resistencia y la potencia en cada resistencia, y es una manera también de comprobar si les sale bien sus cálculos, ¿no? Y al final que calculan la potencia, tiene que darles la potencia de la fuente. Con excepción de algunos pequeños, ¿no?, decimales que puede, producto de redondeos, pero tiene que ser similar. Para el día de mañana vamos a ver circuitos con mallas. ¿Ya? Analizamos este circuito con mallas y con eso ya quedaríamos listos para el examen del día sábado. ¿Ya? El día sábado en horas de la tarde, su examen de unidad, ya quedaríamos listos. ¿Listo, señores? ¿Algún comentario antes de retirarnos? ¿Algo que esté pendiente, algo que requieran? Me preguntan sobre la potencia total. No, la potencia total es el producto del voltaje de la fuente por la corriente. Es como decir la energía que va a entregar. Y la energía es el voltaje por la corriente. Las leyes de Kirchhoff. Vamos a resolver este circuito. Ya, sí, hoy día está subiendo los videos, sí. Sí, ahí sí me he retrasado un poco en los videos, ¿ya? Eso sí lo voy a subir ahora. En horas de la tarde ya deben estar los videos. ¿Ya? Miren, mañana vamos a resolver por leyes de Kirchhoff,
Ya, de repente, entonces, antes de este circuito, un circuito de 2 mallas para aplicar y después uno de 3 mallas. ¿Ya? Hacer esos dos, uno de 2 mallas y uno de 3 mallas para rápidamente calcular y ya con eso quedarían listos. Ya si tuvieran algún inconveniente me preguntan. Sobre la FEM, ya yo les explico. La FEM estas son FEM. Estas son FEM, las fuentes que entregan voltaje. Esta es una FEM de 2 voltios, una FEM de 4 voltios. ¿Ya? Las baterías, las pilas son FEM, son fuentes de fuerza electromotriz. ¿Ya? Estas son FEM. ¿Listo? Todo lo que es en voltaje son FEMs. Ahora, las FEM crean una diferencia de potencial, un voltaje entre dos puntos, y producto de ese voltaje, ¿no? Y que hay un circuito resistivo, se crea una corriente, ¿no? Las resistencias me cierran el circuito y hacen que esta diferencia de potencial que se ha creado acá, debido a esta FEM, ¿no? Aparezca una corriente. La corriente comienza a circular por cada elemento, ¿listo? Pero para poder hacerlo necesito que esta FEM me entregue una cierta potencia, también tenga cierta energía para poder abastecer a todo el circuito. Esa energía que necesita es el resultado de multiplicar la diferencia de potencial que puede crear esta FEM, ¿no? 10 voltios, por la corriente que necesita todo el circuito, ¿no? Que va a alimentar a todo el circuito. Eso es potencia. Potencia no es igual que FEM. FEM son estos dispositivos, estos elementos, que lo que son fuentes de voltaje, fuentes que crean voltaje. ¿Ya? Por ejemplo, las pilas. Las pilas, las baterías, esos son FEM. Muy bien, señores, ¿no tienen algo más que consultar? Muy bien. Entonces, nos vemos el día de mañana. ¿Listo? Bien, señores, hasta luego.